uno de los jugadores más explosivos que se han visto. Uno de los jugadores más estéticos e impresionantes que hayan pisado una pista de baloncesto. Uno de esos jugadores que hicieron que muchos se enamoraran del deporte. Un jugador que no hablaba mucho, no celebraba, ni hacía gestos, aún haciendo cosas espectaculares que pocos podían hacer. Y aún así le encantaba a toda persona que ame este deporte. En este video vamos a hacer un recorrido por la carrera de Derrick Rose, de dónde viene, inicios en el baloncesto y cómo pasó de uno de los barrios más peligrosos de Chicago a ser un rookie del año, MVP y un jugador que marcó a todos los fans que lo vimos jugar. Acompáñame hasta el final del video en que reviviremos qué tan bueno fue el prime de Derrick Rose. Derrick Rose nació en el lado sur de Chicago y creció en el barrio Englewood. Es el menor de 4 hermanos de la señora Brenda Rose, y tanto sus hermanos enseñándole a Rose lo que era el baloncesto como su madre haciendo lo posible porque no se dejara influir por terceros fueron la guía en el camino de Rose. Rose jugó para los Wolverines en la secundaria. Debido a una tradición del coach, Rose no fue titular en su primer año, pero aún viniendo desde el banquillo, Rose dominó, promediando 18 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes y 2 robos por juego, y lideró a su equipo a un récord de 24-1. En su segundo año, el equipo tuvo un récord de 35, mientras Rose promedió 20 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 2 robos por partido, siendo convocado al tercer equipo All-American. Durante su año junior, Rose lideró a los Wolverines a un título estatal y fue convocado otra vez al All-America. En el 2007, Rose fue rankeado como el quinto mejor prospecto de la nación y lideró a los Wolverines a otro título promediando 25 puntos, 9 asistencias, 9 rebotes y 3 robos, siendo nombrado al equipo McDonald's All-America. Aún teniendo muchas ofertas, incluso de su misma ciudad, Chicago, Rose decidió ir a la Universidad de Memphis con el coach John Calipari. Gracias a que además de tener historia de llevar muchos jugadores a la NBA, el veterano de 17 años en la NBA, Rod Slickran, iba a ser su mentor en Memphis. Rose lideró a Memphis a un récord de 38-2 gracias a sus promedios de 15 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, y fue convocado al tercer equipo All-America. Además, fue premiado con una selección al equipo de la Final Four tras promediar 21 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias por juego. Después de esa gran temporada en la universidad, el 15 de abril Rose decidió declararse elegible para el draft del 2008 y el 26 de junio se le cumplió su sueño. Rose fue elegido con el pick número 1 del draft por los Chicago Bulls, una franquicia histórica pero que no había logrado mucho desde que un tal Michael Jordan dejó el equipo en el 98. Al empezar la temporada, Rose se convirtió en el primer jugador drafteado por los Bulls desde Jordan en anotar 10 o más puntos en sus primeros 10 encuentros. Y tras promediar 17 puntos por partido, 6 asistencias con un 47% en tiros de campo y meter a su equipo en playoffs, Rose fue nombrado Rookie del Año, siendo el tercer Bull en lograrlo y el primer número 1 del draft en ganar el premio desde LeBron James. El debut de Rose en playoffs contra Boston fue histórico, 36 puntos, lo cual lo empató con Kareem Abdul-Jabbar con la mayor cantidad de puntos para un rookie en su primer partido de playoffs, y además le añadió 11 asistencias y 4 rebotes. Y Chicago ganó el primer partido. Además, Rose se convirtió en el segundo jugador en hacer un 35-10 en su debut en los playoffs. Lamentablemente, Chicago perdió en 7 y la temporada de los Bulls terminó ahí. En su segunda temporada, Rose volvió a deslumbrar. Fue All-Star por primera vez, siendo el primer Bull desde Jordan en hacerlo. Y con game winners como el que hizo el 15 de enero contra los Wizards y con sus 27 puntos de promedio y 7 asistencias, llevó a Chicago a los playoffs con un récord de 41-41 y enfrentaban a los Cavs de LeBron James en primera ronda, perdiendo lamentablemente en 5 partidos. En el 2011, Rose tuvo su mejor temporada. Tuvo grandes performances como los 39 puntos contra Detroit el 30 de octubre, los 34 contra el Big 3 de Miami el 16 de enero, su primer triple doble al día siguiente el 17 de enero contra Memphis y los 42 puntos que eran su career high en ese momento el 17 de febrero contra San Antonio. Chicago ganó 62 partidos, su primera temporada de 60 victorias desde el 1998.
Rose se convirtió en el tercer jugador desde el 1993 en hacer 2000 o más puntos y 600 o más asistencias en una temporada. Y todo eso le valió para que con 22 años y 6 meses se convirtiera en el MVP más joven de la historia. Como primer seed, Chicago se enfrentó a Indiana en primera ronda y se llevaron la serie en 5 partidos con 27 puntos de promedio de Rose en la serie. En segunda ronda se enfrentaban a Atlanta y también ganaron esa serie ahora en 6 partidos con 30 puntos y 10 asistencias de Rose en la serie. Pero se enfrentaron al Big 3 de Miami en finales de conferencia y se fueron en 5 partidos con 23 puntos de promedio de Rose en la serie. En el 2012 Rose siguió dominando con performances como los 31 puntos contra Minnesota el 11 de enero, los 34 contra Miami el 30 de ese mismo mes, los 35 contra los Wizards y otros 35 puntos ahora contra Filadelfia el 5 de marzo. Debido a lesiones de rodilla, Rose solo pudo jugar 39 juegos con promedios de 22 puntos y 8 asistencias. Chicago de igual forma ganó 50 partidos y se metieron a playoffs. Y en el primer partido de la primera ronda, faltando 1 minuto con 22 segundos en el reloj y Chicago ganando de 12 puntos en un intento de salto de Rose, la tragedia pasó. Derrick Rose se rompió el ACL. Tal vez en ese momento pocos lo sabían, pero después de ahí la carrera de Rose jamás sería igual. Lamentablemente, como es normal en una operación del ACL, el tiempo de recuperación fue largo y Rose se perdió todos los playoffs y la temporada del 2022-2023. Rose volvió en el 2014, pero solo jugó 10 partidos, en los que promedió 16 puntos y 4 asistencias antes de que una lesión de menisco en su rodilla derecha lo sacara de la temporada. Rose volvió en el 2015. La temporada tuvo grandes momentos, como los 32 puntos en contra de los Wizards el 14 de enero, pero también tuvo malos momentos con lesiones de meniscos que limitaron a Rose a jugar solo 51 partidos. Aún con las lesiones de Derrick, los Bulls se metieron a playoffs. En primera ronda se enfrentaron a los Bucks. Rose promedió 19 puntos y tuvo un gran partido en el tercer encuentro cuando anotó 34 puntos. En la segunda ronda se enfrentaban a los Cavs de un tal LeBron James otra vez. Chicago llegó a ir arriba 2-1 en la serie después de que en el tercer partido Rose encestara un triple sobre la bocina para ganar el encuentro. Lamentablemente los Cavs se llevaron los siguientes 3 partidos y se llevaron la serie en 6. A pesar de tener grandes noches, como una de 29 puntos contra KC, otra de 34 contra Detroit, una de 30 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias contra Denver y otra de 28 contra Cleveland, Rose no era el mismo y eso quedó evidenciado cuando los Bulls no entraron a playoffs ese año por primera vez desde el 2008. La franquicia se dio cuenta que Rose no era ni volvería a ser el mismo, así que lo transfirieron junto con Justin Holiday y una segunda ronda a los Knicks por José Calderón, Jerian Grant y Robin López. Rose tuvo grandes partidos en Nueva York, como los 27 contra su equipo favorito los Wizards, los 30 contra KC el 28 de noviembre, los 24 contra Minnesota el 3 de diciembre y los 25 contra los Lakers el 12 de diciembre. Lamentablemente, la temporada de los Knicks fue un desastre y otra operación por una lesión en el menisco de Rose no ayudó al récord de 31-51 que tuvieron los Knicks. En el 2017, como agente libre, Rose firmó con los Cavs para ser pareja con LeBron James después de la partida de Irving. Debido al mal funcionamiento del equipo y al bajo rendimiento de Rose, más lesiones, Cleveland lo involucró en un traspaso a 3 bandas en el que Rose acabaría en los Jazz. Utah lo cortó y terminó en Minnesota. Con los Timberwolves en el 2019, Rose jugó un buen nivel, 18 puntos de promedio con un 48% de los tiros y un 37% en triples, incluso recibiendo votos al sexto hombre del año. Ya no era el mismo, pero seguía siendo un buen jugador y tuvo un momentazo el 31 de octubre del 2018 anotando 50 puntos contra Utah, que nos recordó a todos lo que pudo ser este jugador si las lesiones se lo hubiesen permitido, y ayudó a los Timberwolves a llegar a playoffs, pero perdieron en primera ronda contra Houston. Como agente libre en la temporada 2019-2020, Rose firmó con Detroit y tuvo otra buena temporada desde el banquillo. En la 2020-2021, la temporada de Rose fue dividida entre Detroit y Nueva York, otra vez teniendo una buena temporada viniendo desde el banquillo principalmente. Después de ahí pasó 2 años más en Nueva York y su último año se fue a Memphis a retirarse.
nunca volvió a ser el mismo después de esa rotura del ACL, pero no cabe duda alguna de que el mejor Derrick Rose era una superestrella del más alto nivel, un MVP, novato del año y un jugador que sobre todo nunca se rindió. Y eso es lo más impresionante de la carrera de Rose. A pesar de todos los tropiezos, nunca se dio por vencido y siempre lo intentó hasta el final, porque eso es lo que hace a los grandes, no solo su talento, sino la habilidad de nunca darse por vencido incluso cuando todo está en contra. Y eso es lo que todos los que amamos este deporte, además de sus jugadas explosivas y espectaculares, nos llevaremos de Rose. Por siempre leyenda, Derrick Martell Rose.